Buenas noches, mi nombre es Yesenia Guayazán, estudiante de primer semestre de Administración. Iniciaremos con una entrevista donde trataremos temas muy importantes como lo es la resiliencia, inteligencia emocional y proyecto de vida. ¿Cómo está, doctor Ulises? Bien, afortunadamente, Yesli. Listo. El doctor Ulises hace parte de la Universidad Nacional. Doctor Ulises, iniciaremos con una serie de preguntas. ¿Listos? Son 5, entonces daremos lectura a la primera. Para usted, ¿qué es la resiliencia? Gracias, Yesli. La resiliencia para mí es la capacidad de reponerse ante la adversidad, la capacidad que tiene el ser humano frente a la situación adversa y es reponerse. Pues se descubre resiliencia, pero siempre el hombre ha estado como en esa posibilidad de sobreponerse ante una situación difícil. Gracias, doctor Ulises. La segunda, ¿en qué situaciones cree que ha manejado la resiliencia o la ha puesto en práctica? Pienso que la resiliencia en este momento para mí ha sido muy importante entenderla en esta cuarentena, en esta pandemia que hemos vivido, y ha sido con la muerte de un ser querido que ha estado, hace poco se dio esta situación, y es poder entender cómo de una u otra manera la muerte estaba cerca de nosotros, estaba cerca de nuestra casa, y solamente nos dimos cuenta hasta cuando esto sucedió. Muere mi hermano y cómo poder entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, frente a qué situación y cómo esto afecta a mis hermanos, a mi madre y cómo afecta también a mis sobrinos. Entonces es como desde ese punto lograr asumir responsabilidades en su momento, tratar de dar la fuerza a mis seres queridos y entre eso a mis sobrinos, ayudarles a entender un poco la situación y al mismo tiempo con esto yo reponerme ante esa adversidad. Entonces fue como un punto donde se pone a prueba todo lo que uno tiene, todo lo que uno sabe frente a la historia de vida que uno mismo va manejando, frente a la experiencia de vida. Ya, tú dices. Partiendo de esta, tenemos la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues para mí la inteligencia emocional es poner a prueba precisamente todos estos conceptos que uno tiene de responder ante la adversidad desde el punto de vista de las emociones. ¿Cómo respondo yo ante la situación con mis propias emociones, con mi propia forma de empezar a entender cómo es que hay que poner en práctica cada una de estas emociones frente a la situación? Listo, señor Ulises. De acuerdo con lo que usted ha mencionado de la resiliencia e inteligencia emocional, ¿cómo lo ha puesto en práctica? Pues poner en práctica las dos situaciones pues es bien importante, y ahora que usted me lo dice, pues tratar de como conceptualizarlas en un momento, ¿no? Pues por un lado la resiliencia precisamente, que es la capacidad para sobreponerse, para dar respuesta a la adversidad, y en ese sentido cómo lo acompaña uno la emocionalidad, que por un lado es cómo respondo yo ante esa situación, ¿no? Cómo mis emociones salen. En esa situación, como estaba hablando, precisamente la muerte sale la tristeza, sale el dolor, sale por otro lado lo que tiene por un poco que también que ver la incertidumbre. Entonces, ¿cómo responder a partir de eso y cómo de una u otra manera manejar esas emociones sin que la emoción lleve precisamente al desequilibrio, sino a la tranquilidad de esa situación? Sí, señor Ulises. Como última pregunta, ¿cómo cree que esos conceptos de la resiliencia y la inteligencia emocional influyen en su proyecto de vida? Yo pienso que la vida misma le va dando a uno las pautas, ¿no? A medida que uno va viviendo, en la medida que uno va teniendo los diferentes momentos para enfrentar las situaciones, como en este caso la adversidad, uno empieza precisamente como que a mirar qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. En algún momento uno empieza como que a ser muy inmediatista en la toma de decisiones frente a la adversidad, pero ya lo que es a medida del tiempo, con la experiencia, uno va mirando cómo enfrenta la situación y dentro de ese proyecto de vida, qué es lo que uno quiere en su proyecto de vida. Si uno maneja mal lo que es la emoción frente a la adversidad, pues uno va a vivir situaciones un poco más complejas, un poco más difíciles. Pero si uno va teniendo en cuenta las emociones a partir de las propias experiencias, uno va poniendo, pues va siendo como muchísimo más práctico, mucho más preciso para el manejo de la situación. En esa medida, pues el proyecto de vida, para mí personalmente, el proyecto de vida es la tranquilidad. Si yo manejo la tranquilidad frente a lo que me pasa, frente a lo que me sucede, pues en esa medida yo ya puedo alcanzar una serie de situaciones, como una serie de cosas que yo quiero lograr en la vida. Por ejemplo, mi parte académica, por ejemplo, mi trabajo, las relaciones familiares, mis relaciones de pareja, mi relación precisamente con
con el medio. Entonces ya a partir de eso pues ya como que busco primero que todo es ante la adversidad es el equilibrio en la tranquilidad. Pienso un poco lo que está pasando y a partir de ese pensamiento empiezo a mirar cómo poner en práctica precisamente lo que viene, ¿sí? Y ahí tomo precisamente la decisión, siempre buscando como una especie de equilibrio. Cuando pasó precisamente lo de mi hermano, claro, el estallido emocional, la situación emocional pues me lleva a que de una u otra manera como que yo empiece como que a desubicarme un poco desde la emocionalidad. Pero ya cuando empiezo a pensar un poco, a racionalizar, cuando empiezo ya a poner en práctica, a manejar mis emociones, entonces ya empiezo a mirar qué es lo que hay que hacer, cómo empezar a atacar la situación que se está dando, cómo afrontarla y cómo a partir de eso hacia futuro cómo es que se va a manejar la situación con mi madre, mis sobrinos y todo lo que queda precisamente en esa situación. Entonces, para mí lo más importante es que si yo quiero un buen proyecto de vida, tengo que generar, vuelvo y digo, la tranquilidad para poder enfrentar precisamente la adversidad, llámese como se llame. Ya puede ser tener dinero, tener una carrera o precisamente otra cosa que yo deseo en mi proyecto de vida. Listo. O sea que para usted es importante que los seres humanos manejemos bien la resiliencia y la inteligencia emocional. Sí, claro, es fundamental manejar la resiliencia. De pronto la gente no sabe qué es la resiliencia como definición, pero sí sabe que es sobreponerse ante la adversidad. Yo Sí. lo veo bastante en lo que tiene que ver precisamente en este momento con lo que tiene que ver con la cuarentena, lo que tiene que ver con la pandemia, y nos ha tocado aprender a manejar precisamente la resiliencia. Y de ahí las emociones para lograr ese equilibrio y que la situación no se nos salga de las manos. Listo, todo dice. Muchas gracias. Eh, que esté muy bien. Ok, con gusto. Bueno.